Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a empezar esta charla hablando de la naturaleza del cosmos. Vamos a ver qué es la naturaleza del cosmos, qué es toda esta globalización de cosas, de aspectos que existen en la naturaleza y que le llamamos universo, cosmos, mundo. Cada uno utilice el adjetivo que quiera para dar a entender la totalidad de las cosas. Cosmos. Cosmos se refiere a todo lo existente, es decir, a la totalidad de las cosas que existen en el universo. Y esa totalidad de las cosas que existen en el universo, curiosamente, están en orden. Hay gente que no ve ese orden, hay gente que piensa que es todo una especie de caos, que no sé, por decirte algo, el perro se pelea con el gato se pelea con el ratón se pelea con la serpiente, todos están peleando y todo esto es un caos. Hay gente que lo ve bajo ese punto de vista, yo no lo veo bajo ese punto de vista. Para mí el depredado es parte de la cadena trófica, es un ordenamiento y veo que esas cosas existen ordenadas alrededor del espectro natural en el que me encuentro. Orden es el resultado consecuente con una ordenanza manifiesta en lo ordenado. Esto tenemos que tenerlo bien claro porque resulta que estamos hablando del orden y no nos damos cuenta de que para que exista o se establezca el orden necesitamos de algo ordenado en base a una ordenanza. Lo importante es comprender esa ordenanza para poder ordenar a todas las parcialidades de ese orden. Si yo reconozco cuál es la ley, me puedo hacer lícito, pero si no conozco la ley voy a ser un delincuente porque no sé cómo ajustarme con la ley. El cosmos es lo mismo. El cosmos es una ley, una norma universal que rige la diversidad de todos los aspectos particulares en base a esa norma, y lo más importante que cada una de estas partículas de la totalidad del cosmos debe comprender es cuál es esa norma para normalizarse en ella. Luego el orden es el resultado consecuente de una ordenanza manifiesta en lo ordenado. Esto los griegos lo creían de ese modo, creían que el cosmos se regía por una serie de leyes y estas leyes les llamaban nomos. Y de ese término nomos viene la palabra autonomía. Autónomo es ser uno con la ley. Auto, uno mismo, nomo, ley. De ahí viene el sentido. Entonces el cosmos decimos que es la totalidad de lo completo, la totalidad de lo cumplido, es la totalidad de la existencia, la totalidad de las ideas, es la totalidad de la información, la totalidad de la justicia, es la totalidad de los sentimientos, la totalidad de las sensaciones. Es decir, en el cosmos lo emocional, lo intelectual y lo conductual, o lo motivacional, o la emoción, el intelecto y la voluntad existen manifiestos entrelazados, interconectados. Esa interconexión es la que produce el orden del cosmos. El estudio del cosmos se ha dividido en dos áreas fundamentales: la cosmología física y la cosmología filosófica. Cosmología es una palabra compuesta de cosmos, orden, logía, estudio. Esta cosmología filosófica y física se encarga del estudio de la totalidad del cosmos. Y decíamos que en el cosmos existe, por un lado, la naturaleza directiva inherente, que es parte del estudio filosófico, del encuentro de los porqués y los paraqués, y el estudio de la diversidad de los fragmentos de que se compone la física, que es el estudio científico del cómo, dónde y cuándo de la naturaleza de las cosas. Hablamos de estos dos aspectos, del aspecto interno y del aspecto externo. La cosmología del aspecto externo estudia la parte física, los planetas, los satélites, los astros, todas las relaciones materiales o físicas, y la filosofía cosmológica te habla de aquellos principios del porqué y del para qué del cosmos. Y decimos que todo esto es lo completo, lo cumplido, la existencia de las ideas y de lo que existe, de la información y el ajuste de esa información y de los sentimientos y las sensaciones. Está todo inserto dentro del cosmos. Ahora, hay una pregunta que nos hacemos y que creo que es bueno planteársela. Sabemos que todo lo existente está organizado en orden, sí, pero ¿puede el intelecto particular de un humano conocer, examinar, analizar y comprender la totalidad de las porciones, la totalidad de las porciones del cosmos? ¿Podemos ser capaces de estudiar a todos los insectos, de estudiar
a todos los animales, a todos los peces, a todas las aves, a todos los planetas. No, no somos capaces, no tenemos tiempo. Ni tenemos tiempo ni podemos hacerlo tampoco. Luego, el comprender la inmensa diversidad, lógicamente, se reduce simplemente a una ilusión mental, a una especie de diccionario imaginativo, pero no podemos llegar a comprender todas las particularidades de que se compone el cosmos. La diversidad es demasiado inmensa para poder para poder analizar cada porción, pero sí se pueden observar las características fundamentales de cada especie. Eso sí que lo podemos analizar. Vemos multitud de limoneros, de árboles de limones, pero podemos comprender los fundamentos del limonero y de esa forma comprendemos los fundamentos de todos los árboles de limón. Si comprendemos los fundamentos de los mamíferos, pues ya sabemos que todos los que maman los podemos integrar dentro de una misma particularidad. Si decimos que las aves vuelan, bueno, todo aquello que veamos en el aire que está volando, que no sea lógicamente un avión o un helicóptero, que sea un animal autónomo, pues podemos decir que es un ave. Luego esas cosas las podemos comprender. Para poder el intelecto particular de un humano conocer, examinar, analizar y comprender los fundamentos esenciales de la totalidad, sí, por supuesto que sí. Como os decía, podemos comprender los principios de las plantas carófidas, de las hepáticas, de los musgos, de los licopodios, de los helechos. Todo esto lo podemos ir comprendiendo porque en base a que existe una particularidad compartida por todas estas especies. Las especies son diversas, claro que sí, en su individualidad, pero son iguales en su facultad, en sus fundamentos esenciales. Entonces, si comprendemos esos fundamentos esenciales del cosmos, podemos integrarnos en esas normas del cosmos o del universo. Nosotros sabemos que todo acto se debe a la razón que lo declara y determina necesario. Esta frase es categórica, la he repetido muchas veces y trato de que entre dentro de la memoria particular de cada uno, porque nos ayuda a comprender la verdad. Todo acto se debe a la razón que lo declara y determina necesario. La necesidad del acto es un tipo de información y la composición física del acto es otro tipo de información. Una es inducida y deducida y la otra es demostrativa, observada físicamente. Si nosotros podemos observar físicamente cuál es el animal que estamos viendo, es un caballo, bien, vale, es un caballo, pero ese caballo tiene una información que es la caracterización de sus facultades como rumiante, como mamífero, como cuadrúpedo, todas estas cosas que nos las deduce por la observación del animal y por otro lado tenemos la demostración empírica de comprender que esto que está aquí, esta forma, estos límites, esta morfología es el caballo. Luego tenemos esos dos aspectos en cada cosa que observamos. Por eso decimos que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. El caballo está ahí por algo y para algo. El intelecto particular de un humano puede inducir, deducir y discernir, y de esa manera adquiere conocimiento. La inteligencia evalúa, ajusta y conecta lo necesario con sus consecuencias. Lo que estamos haciendo es, cuando vemos a un objeto, cuando vemos a una existencia, tenemos que comprender el por qué, que es el origen, y el para qué, que es la consecuencia. Es decir, ¿para qué existe esto? Por alguna razón existe, ¿vale? Cuando comprendo el por qué y el para qué, puedo reconocer el qué. Todo lo completo se ha cumplido. Así es. Cuando vemos algo es porque se ha realizado. Y ese realizarse implica poder, implica selección e implica intención. Vamos a ir hablando poco a poco de esto para que lo vayamos comprendiendo. Pero ya partimos de la base de que todo lo completo se ha cumplido. Y se ha cumplido, como os digo, ha necesitado de una finalidad específica, que era cumplir eso, de una selección, es decir, de optar por eso y no por otra cosa, y de una intencionalidad, quiero hacer eso. Toda existencia proviene de una idea necesaria. Toda información se ajusta a un significado y todo sentimiento es el recuerdo de una sensación disfrutada o padecida, dependiendo de si te ha sido agradable o te ha sido desagradable. Tanto lo cumplido, lo ajustado, lo satisfecho son consecuencias de una voluntad, de un intelecto y de una emoción. Esto es muy importante tenerlo claro. El cosmos es una gran armonía
de elementos ordenados, pero es una gran armonía de elementos realizados, de elementos ajustados y de elementos que han sido necesarios. Luego, dentro de eso, de esa particularidad de cualquier objeto del cosmos, existe una dosis de selectividad, intencionalidad y poder, una dosis de emoción o de sensibilidad, una dosis de conocimiento, de ajuste o de intelectualidad y una dosis de voluntad o de capacidad de hacerlo. Cosmos, fijaos que termina en ese, es una palabra plural, así como lo completo o lo cumplido también es plural. A lo ajustado, a lo justo también es plural. Los sentimientos de una sensación también es plural. Todas estas cosas tenemos que comprenderla porque la dualidad complementaria es una realidad observada en la naturaleza de la diversidad. En todas las cosas existe esa dualidad de caracterización interna y externa, de naturaleza directiva inherente y lo dirigido por esa naturaleza directiva inherente. Si el cosmos es la totalidad ordenada, ¿con qué parcialidad ordenada o especie se puede sentir comprendido, valorado, satisfecho? Esta pregunta me la he hecho muchas veces. Si existe el cosmos, la única capaz de reconocer las normas, la grandiosidad de la naturaleza del cosmos. Para eso hemos sido creados, para reconocer y cumplirse en las ordenanzas del cosmos y para disfrutar plenamente las bondades de la belleza del cosmos. Pero para eso tenemos que reconocer cuáles son las ordenanzas de ese orden al que llamamos cosmos. Y esas ordenanzas del orden son las que vamos a descubrir acá. Pero tenemos que ir analizándolas poco a poco y viendo cómo las descubrimos. De ese modo, el cosmos, que es plural, y es plural por lo mismo, porque el cosmos es la causa, nosotros somos el efecto, y el efecto tiene que coincidir con la causa, pero la causa es libre, autónoma y responsable, y lógicamente quiere que el efecto libre, autónomo y responsable se reconozca en esa causa, lógicamente. De ese modo, el cosmos es plural. Se realiza al ser reconocido por el intelecto humano, es decir, el cosmos se realiza al ser reconocido por el intelecto. ¿Y por qué se realiza al ser reconocido? Por una cosa muy sencilla, porque toda existencia adquiere su valor al ser reconocida. Esto hay que pensarlo muy bien. Toda existencia adquiere su valor al ser reconocido. ¿Reconoces esto? ¿No reconoces eso que está aquí? Si no lo reconoces, ¿existe? No, si no lo reconoces no existe. ¿Por qué? Porque no está, no hay nada. Entonces, no sé lo que hay ahí, no lo sé. Luego, si no lo sé, no existe. Ahora, decimos que toda existencia adquiere su valor al ser reconocida. ¿Reconoces esto? Ah, aquí sí, es un gatito. ¿Eh? Si lo reconoces, existe. Lógicamente, si lo reconozco, existe. ¿Os dais cuenta de que aquello que no es reconocido, por mucho que exista para otros, para ti no existe? Y si a los otros los sacamos del cosmos y nos quedamos tú y esa otra cosa solos, esa otra cosa solamente al ser reconocida va a existir. ¿Se entiende eso bien? ¿Cómo se descubre la naturaleza fundamental del cosmos? Analizando las particularidades para reconocer lo constante. De ahí se utilizan estos métodos descartianos del inducir y deducir. La energía ni se crea ni se destruye, es infinita y eterna. Si no se crea y no se destruye, lógicamente está siempre y está en todo también, así es que es eterna y además infinita. Es omnipresente, es omnipotente, es inmutable y lógicamente si contiene estos valores es absoluta. Se transforma, pero no cambia, siempre es energía. Si todo es y está compuesto por la energía, se puede deducir que toda existencia existe conectada con y a la energía. ¿Es eso cierto? ¿Razonable? Lógico. Si la energía ni se crea ni se destruye, es infinita, eterna y está omnipresente, omnipotente e inmutable y absoluta, sabemos que se transforma pero no cambia, siempre es energía, y si todo es y está compuesto por energía, podemos deducir que toda existencia existe conectado a la energía y con la energía. Eso es así de lógico. Observemos cómo opera la conectividad y veamos si es y está en todo o si en algo no se establece la conectividad. Después de comprender que todo está ligado a un momento del tiempo y un lugar del espacio, y que aquello que no participa del tiempo ni del espacio está ligado al intelecto y a la emoción o a la voluntad de un individuo, podemos afirmar que la conectividad es la base fundamental del cosmos.
Si se establece en todo, porque todo es infinito, todo es energía, y se establece siempre, porque la energía es eterna, podemos afirmar que es ley. Ley es una norma constante e inmutable. Aquello que opera siempre en todo decimos que es absoluto, es norma o es ley. Acabamos de descubrir la norma fundamental del cosmos. Acabamos de descubrir la conectividad. En el universo psicológico y en el universo físico, así como en el cerebro humano o en la totalidad de los cuerpos, existen neurotransmisores que conectan unas cosas con otras. Las neuronas del cuerpo se asemejan a los impulsos cósmicos, a la radiación interestelar, a las fuerzas del dar y retribuir, que conectan en equilibrio y establecen la unidad entre la acción y reacción, entre las fuerzas de un tipo y de otro. Es decir, la conectividad existe dentro del cosmos. Todo lo que existe en el cosmos se conecta con el cosmos. Todo lo que existe en la esfera se conecta con la esfera. De esa forma, es indudable que todas las cosas del universo estén conectadas con el universo, que todas las cosas psicológicas estén conectadas con la psicología, que todas las cosas científicas estén conectadas con la ciencia. La conectividad es la base fundamental del universo. Ahora existen tipos de conectividad. Existe la conectividad por proximidad, es decir, algo junto a algo, y ahí podemos decir que yo estoy cerca de la mesa está junto conmigo porque estoy tocando. Bien, eso es por proximidad. O estoy con mi amigo y yo estamos juntos, bueno, por proximidad, perfecto. Ahora existe la conectividad físico-química, que es aquel tipo de unión entre el aceite y el agua que se conectan por proximidad, pero si pongo alcohol con agua se mezclan. Esas mezclas y soluciones, el H2O, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, se mezclan, se soluciona uno en el otro. El punto de ebullición también hace que el agua se transforme en vapor y ese gas, pues, es una transformación también de esa conectividad entre el calor y la sustancia. Existe también la conectividad social, la amistad, el compañerismo, las razones de costumbres, la etnia, todas estas cosas nos conectan. Existe la conectividad intelectual, el convencimiento, los ideales, la conectividad afectiva, los vínculos familiares, la consanguineidad, etcétera, etcétera. Es decir, la conectividad existe en muchas, yo te diría que en todo lo que podamos analizar. La interconexión entre aspectos directivos o dirigidos y objetos dirigidos en función de finalidades específicas mediante el actuar de fuerzas que permiten la realización de cada objeto es una constante universal. Aquí tenemos a la emoción, al intelecto y la voluntad, que son tres aspectos que identificamos por separado, pero que no podemos dividir, no podemos singularizar, no podemos decir aquí está la emoción. La emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario, pero existe la emoción sin lo necesario. No puedes. No puedes y lo necesario es algo que se ha realizado con algún acto evolutivo, con la voluntad. Y la voluntad de lo necesario se ha realizado en base a una justicia intelectual, algún tipo de raciocinio que lo justifica necesario y por eso se ha realizado. Luego la emoción, el intelecto y la voluntad son tres aspectos en uno. Son indivorciables. De aquí, de esto que hemos explicado, se deduce la existencia de la ley de conectividad. La ley de conectividad es la norma fundamental del cosmos, es la ordenanza primaria que integra en la unidad a la energía con la fuerza, al tiempo con el espacio, a la naturaleza directiva con lo dirigido. La conectividad físico-química es observable por los sentidos y la conectividad entre la idea e imagen o entre la necesidad y su satisfacción es psíquica o mental. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. El valor es el resultado de la conectividad emocional, intelectual o motivacional. Cuando hablamos del valor estamos hablando de la belleza, estamos hablando de la bondad, estamos hablando del amor, estamos hablando de los vínculos, estamos hablando de la verdad y en todos estos casos hay una conectividad. El bienestar o la bondad viene del bien que alguien recibe por algo. La verdad viene de la concordia entre el criterio y el significado. El amor viene de la unidad entre un atractivo con otro atractivo. Luego los valores son
Esa cualidad contenida en el objeto que satisface, convence y beneficia al sujeto que lo aprecia y es el resultado de una conectividad emocional, intelectual y motivacional. La ley de conectividad es la norma fundamental del cosmos, es la base esencial, el centro de la pirámide, el centro de la proyección de todas otras cosas. Cuando hablamos de una existencia decimos que existe por haber sido evaluada. El objeto existente, al ser reconocido, es evaluado y su valor es conectivo, así como su presencia en un momento o lugar también lo es. El bienestar es resultado de la conectividad entre un bien y un beneficiado, como decíamos antes. El convencimiento es el resultado de la conectividad entre un convencimiento y un convencido, y la satisfacción es el producto resultante de la conectividad entre una satisfacción y un satisfecho. Pero en todo caso hay una dualidad complementaria. La conectividad solo es posible en base a esos complementos duales. Para conectarse es necesario de al menos dos. Al menos dos establecen la conexión. Uno solo no puede conectarse. Se conecta el uno con el otro y de ahí surge el nosotros. La conectividad es el nosotros. El nosotros implica a uno y a otro. No puede existir un nosotros solo. Luego, en este caso, la base esencial de la conectividad es la dualidad complementaria. Y no solo uno y otro, sino que uno que sea atractivo para el otro y viceversa. Algún tipo de correlatividad, concordia, concordancia y coincidencia deben ser establecidos para que se conecten estas dualidades, estos aspectos de atractivo mutuo. Cuando se observan las especies naturales se descubren aspectos complementarios, aspectos que cumplen al complemento. Por ejemplo, solo se puede ser padre con el aporte del complemento femenino. Solo se puede ser átomo con el aporte del electrón. Solo se puede ser decente con el aporte de la decencia. Solo se puede ser maestro con el aporte del alumno. Vamos a ver cómo se dan estas dualidades complementarias en la creación, en la naturaleza, y vamos a dividir la naturaleza en 6 estratos básicos fundamentales. Vamos a poner a las partículas, a los átomos y a las moléculas en esa primera instancia y vamos a ver qué es lo que existe en las partículas, átomos y moléculas como aspecto dual complementario. Bueno, estos 3 aspectos tienen una naturaleza directiva inherente en cada uno de ellos y tienen también una forma externa. Tiene el protón interno, el electrón externo, hay una forma del protón y del electrón y hay también una naturaleza directiva que hace que uno gire alrededor del otro. En las plantas existe también una mente vegetativa y existe un cuerpo, el cuerpo de la forma, el vegetal. En los animales lo mismo, existe un instinto y existe un cuerpo también, el cuerpo del animal. En los humanos tenemos también una mente y un cuerpo, y dentro de la mente tenemos una mente instintiva y una mente caracterizada por nuestra conciencia. Y tenemos un cuerpo físico también dual. Vamos a ver qué otros aspectos se dan. Y si todos estos elementos de la naturaleza contienen esa parte interna y esa parte externa, esa naturaleza directiva inherente y esa forma externa dirigida, eso interno y externo existe en todas las especies entonces, ¿vale? Pero hay otra cosa que existe en todas las especies, por ejemplo, las partículas tenemos la valencia positiva, la valencia negativa, los átomos también, positivo y negativo. En las moléculas tenemos catión y anión, que son 2 tipos de valencia también. En las plantas tenemos pistilos y estambres. En los animales tenemos machos, tenemos hembras. En los humanos tenemos masculino y femenino. Esta realidad que se da en toda la creación, en todas aquellas particularidades de la diversidad del cosmos, si se da en todas las diversidades de la creación, lógicamente en el origen de lo creado, en el origen originario, en el inicio causal originario, por llamarlo de alguna manera, debe existir algo parecido. En este origen tiene que existir también, si es el causal de todo esto, tiene que tener esa dualidad de macho y hembra y de interno y externo. Luego, si en todo lo creado existe la dualidad interno-externo, emisor y receptor, en el origen causal de la totalidad han de existir también el potencial director y dirigido, así como la naturaleza del emisor y del receptor. Esto es lógico, no sé, cualquiera que lo analice va a llegar a las mismas consecuencias. La dualidad complementaria de interno y externo y de positivo, negativo, masculino, femenino, estambre, pistilo, catión y anión, existe en todas las especies.
Luego decimos que esa ordenanza tiene un orden y ese orden se debe también a ciertas caracterizaciones. Si el aporte del complemento no se cumplen las máximas de cada especie, sin el aporte del complemento no se cumplen las máximas de cada especie. Toda especie nace, crece, se reproduce y muere. Esta máxima natural sin la reproducción no se cumple. Luego, los instintos de protección, conservación y reproducción son servidores custodios del individuo. La protección posibilita la vida, es un aspecto dual, porque te permite la vida, es decir, hay un protector de la vida. La conservación posibilita el proceso, es un aspecto dual, porque la conservación te va a decir que tienes que alimentarte, que tienes que hidratarte, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que descansar, y eso es distinto a la fuerza del servidor custodio o en este caso el instinto. Y la reproducción posibilita la perpetuidad de la especie o la descendencia de la especie, y esa descendencia lógicamente viene una ascendiente, así es que ya es un aspecto dual. Por eso que la dualidad existe en toda la naturaleza. La dualidad complementaria es observada en toda especie natural y además es observada en el cosmos. En el cosmos existe un centro y una periferia. En los átomos existe una molécula y existen partículas. En las moléculas existe un centro y una periferia, en las células existe un centro y una periferia, es decir, esa dualidad complementaria se da en todo. Podemos, en base a esta constante, reconocer la dualidad complementaria como la segunda ley del cosmos o de la naturaleza. La ley de la dualidad complementaria es la ley número 2. La primera es la de la conectividad, la segunda es la ley de la dualidad complementaria. La ley de la dualidad complementaria es la segunda ordenanza fundamental del cosmos. La naturaleza de la creación se basa en esta norma. Sin creación no hay creador. Sin creador no hay creación. Luego la dualidad existe en todo. Sin idea no existe el ideal, sin ideal no existe la idea, sin satisfacción no existe necesidad, sin necesidad no existe satisfacción, sin convencimiento no existe convicción, sin convicción no existe conocimiento ni convencimiento, sin expectación no existe lo cumplido y sin lo cumplido no existe expectación. La dualidad es un aspecto fundamental inserto en la conectividad. La complementariedad se liga en base a un centro que los une. El atractivo de uno es necesario y esperado por el otro, para algo y por algo. El por algo y el para algo son el justificativo del qué. El atractivo del complemento dual es esperado porque vale, porque interesa o porque satisface. Y la plenitud, la justicia y la unidad son valores. La gravitación del atractivo proviene del valor esperado. Atraen la belleza, el bienestar, la certeza en la información, la verdad, la bondad, la armonía. Todas estas cosas atraen a la polaridad dual complementaria. El centro del átomo o el centro del sistema solar son los valores de lo justo, lo ajustado, lo adecuado, lo útil para proporcionar la compensación de fuerzas que permiten el equilibrio del movimiento, lo útil beneficia, lo justo y lo atractivo son valores. El valor es el centro que domina las complementariedades de la polaridad o de la dualidad complementaria. ¿Qué es lo que une el atractivo entre dos animales? El amor. ¿Qué es lo que une el convencimiento entre una razón y una información? El convencimiento. ¿Qué es lo que une al bienestar con el beneficiado? El beneficio. Es decir, todas estas cosas son valores y los valores unen, ligan. ¿Cuál es la máxima sensación insuperable, por todos esperada y por todos pretendida? Hay un aspecto sensible que nos inspira a todos, nos motiva a todos. ¿Cuál es la máxima sensación insuperable, por todos esperada y por todos pretendida? ¿Cuál es esa sensación que estamos todos buscando? Cuando decimos, ¿qué es lo que más te gustaría sentir? Bueno, me gustaría sentirme pleno. La plenitud es el tipo de máxima sensación pretendida, esperada, buscada, necesaria por todo humano. Todos los humanos buscan ese sentido de plenitud.
¿Cuál es la seguridad máxima posible? ¿Cuándo te sientes seguro de lo que crees, seguro del lugar donde estás, te sientes protegido, no necesitas defenderte? ¿Cuándo? Cuando se ajustan las cosas a la justicia. Tanto la justicia verbal, cuando tú dices un conocimiento que es cierto, como la justicia judicial, la justicia de tener las cosas en su sitio, que te respeten, que tú puedas respetar a los demás, que exista ese orden donde tú puedas salir seguro por las noches sin temor a ser agredido por nadie. ¿Y cuál es la máxima realización posible? Bueno, la máxima realización posible es lo cumplido. Aquello que está cumplido, está realizado, está completo. Luego lo pleno, lo justo y lo completo, lo pleno, lo justo y lo cumplido son los valores máximos esperados por todos y pretendidos también por todos. Toda especie espera y pretende realizarse en su finalidad específica. La especie humana espera y pretende el ideal humano normado, el sentido común en la justicia, en la satisfacción completa que le permita ser y estar feliz. Ese es el centro que domina a todas las especies. Unos lo entienden, otros lo dudan, pero todos lo esperan. Todos lo esperan. Solo decimos que unos lo entienden, otros lo dudan, pero todos lo esperan. Curioso, ¿eh? Ley del dominio sobre el centro. Como os decía, el valor es el centro que domina la dualidad complementaria. La ley del dominio sobre el centro se observa en el valor y en la operatividad de la energía. Los valores del amor, de la verdad, de la bondad son derivados del atractivo entre dos enamorados, del convencimiento entre un criterio y un significado, del beneficio entre un bien adecuado. La energía también opera mediante el dominio de un centro sobre la periferia de sus partículas, y como la energía y los valores son los fundamentos del cosmos, decimos que el dominio sobre el centro es, o el dominio sobre el centro del valor es una norma constante en el cosmos. Si os fijáis, todas las cosas que hacemos las hacemos porque son necesarias y porque nos valen, nos interesan, nos convencen, nos valen, nos significan algo porque son útiles para beneficiarnos, nos valen. El valor es aquella especie de anzuelo que está ahí listo para que vayamos a picarlo en cada situación necesaria de lo que estamos buscando. Si nos levantamos por la mañana, seguimos a la necesidad de ir al baño, de ir a la cocina, de tomar café, seguimos a la necesidad, a la necesidad, a la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad espera ser satisfecha y la satisfacción es un valor. Entonces, lo que estamos haciendo a diario, cada vez que emprendemos o iniciamos una actividad, sea cual sea, va a ser la expectación a disfrutar de un bien, y esa expectación a disfrutarlo es un valor. Algo curioso observar es que en la naturaleza de las normas, para normalizarse, es necesario rechazar lo anormal. Esto no sé si os habéis dado cuenta, pero es curioso. El rechazo al desorden es parte integral del ordenamiento. Si subimos, debemos negarnos a bajar. Si callamos, debemos negarnos a hablar. Si nos alimentamos, debemos negarnos a ayunar. En todo lo que se hace hay algo que se deja de hacer. Y eso que se deja de hacer no es que sea malo, es simplemente algo que va en distinta dirección a aquello que hacemos. Luego, esta norma del rechazo al desorden, como lo que buscamos es valor, lo que estamos rechazando es aquello que no nos vale. Esto que parece superfluo es muy importante, por eso los polos iguales se rechazan para lograr la unidad entre los complementos. El rechazo al desorden no solo se observa en los polos de igual carga, también se observa en el comportamiento de la cadena trófica, por ejemplo. Los fuertes rechazan a los débiles o se los comen. Los depredadores se enfrentan y rechazan para establecer al más capaz de ser el alfa, proveedor o protector de la manada. Por el beneficio de la manada rechazan al más débil. Aquí, como vemos, los polos iguales se repelen, los polos distintos se atraen. Eso es una norma que vemos en la naturaleza. Y no solamente en los polos, sino que la ley del rechazo al desorden se observa en los instintos de protección que rechazan el peligro, en el instinto de conservación que rechaza el veneno o lo desagradable, rechaza la inoperancia, rechaza la agresividad, en el rechazo del instinto de reproducción que rechaza el narcisismo, el egoísmo, en las virtudes que rechazan la imprudencia, la debilidad, la cobardía, la testarudez, la terquedad. Comprender la ley del rechazo al desorden facilita comprender la necesidad de conectarse. La conectividad afectivo-vinculante
en el convencimiento y en el respeto mutuo facilita la realización de los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del deber o la realización del ser normado. El ser normado es aquel coincidente o concordante con las normas. Cuando se comprenden las normas te puedes normalizar, cuando las ignoras no sabes si estás normal, si eres normal o si no eres normal o no estás normalizado. La ley del proceso en 3 etapas. La naturaleza de la creación no es el azar ni lo espontáneo, no es milagrosa ni mágica, no se realiza individualidades perfectas sino un proceso de desarrollo. Todas las cosas existen paso a paso, se consiguen después de hacer camino al andar. Camino se hace al andar, no se hace de inmediato. Todo lo creado pasa por periodos de inicio, formación, periodo de intermedio, crecimiento, periodo de maduración o término de procesos de realización. Todos los procesos tienen un inicio, un medio y un término. Todos tienen un periodo de formación, de crecimiento y de cumplimiento. Absolutamente todos los periodos. Nada se crea completo sin ser cumplido y para cumplirlo existe un proceso. Comprender que existen procesos de desarrollo impide la sobreexigencia de las conquistas, la ansiedad por la urgencia, la irritabilidad desesperada por no lograr aquello que deberías de tenerlo ya. Sobre todo tiene su proceso de desarrollo progresivo en la consecutividad de su maduración. Periodo, en estos 3, inicio, medio y término, lo vemos en el desarrollo del niño, por ejemplo, que pasa por un periodo ovular, embrional y fetal, pasamos por la infancia, adolescencia y adultez. Las 3, tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso, los 3 estados de la materia. Tenemos las plantas que pasan por el periodo raíz, tallo y hojas. Luego esa trinidad en el proceso se ve en la naturaleza, se observan muchas cosas. La ley de la finalidad específica. Esto es una ley bastante difícil de comprender, pero muy útil porque elimina completamente muchas de las tendencias creacionistas o evolucionistas, elimina todo ese tipo de ambigüedades porque nos dice que el cosmos es la totalidad de aspectos parciales distintos y únicos en su individualidad. No existen 2 huellas dactilares iguales, no existen 2 iris iguales, no existen 2 hojas de pasto iguales, ni existen 2 gotas de lluvia iguales. La igualdad en la existencia no existe, la igualdad en conductas, en atribuciones, en capacidades o en habilidades es posible de encontrarse iguales, pero la igualdad en la identidad del individuo o de la existencia es imposible porque cada uno vive en un momento y en un lugar incapaz de contener al otro. Es decir, si todo es único, ha sido creado o originado por una necesidad específica y única, y se debe a una sola razón, aquella que lo justifica necesario. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que sí, pueden haber distintas razas de cochinos, en este caso, o distintas razas de perros, pero esas razas permiten los derivados de la intención y selección del potencial de la raza, nada más. El perro no se va a transformar en lagartija, ni el chancho se va a transformar en hipopótamo, no. Simplemente dentro de las variedades de lo que es el chancho podemos tener una multitud de diversas razas o de diversos aspectos, pero el comportamiento del chancho va a ser del chancho, el comportamiento del perro va a ser del perro. Luego todo eso ha sido creado con una finalidad específica, cada uno de ellos, cada uno de los variantes de esa raza. Y tenemos la última de las leyes, que es la ley del cumplimiento completo, es decir, todas las cosas están cumplidas. No existe un animal al que le falte algo, no existen elefantes sin trompa, no existen chanchos que no tengan jamones o que tengan 3 patas, no existen lagartijas que tengan una pata. Todo está completo, todo está cumplido. Si decimos que toda existencia es por y para una finalidad específica y existe completamente realizada, debemos asumir que la naturaleza del cosmos o de la creación cumple completamente aquello necesario. Y a ningún ser vivo le falta algo. El elefante tiene todo lo necesario para ser elefante, el jabalí también, el cerdo también, el gato también, y no encontramos a ninguna especie incompleta o sin todo lo necesario para cumplir la finalidad específica que lo origina. Luego tenemos la ley de conectividad, la ley de la dualidad complementaria, la ley del dominio sobre el centro, la ley del rechazo al desorden, la ley del proceso en 3 etapas, la ley de la finalidad específica y la ley del cumplimiento completo.
En base a estas leyes, el individuo debe realizarse conectivo, vinculante, convencido y realizado en los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber necesario. ¿Cómo se realiza? Bueno, de la mano y orientación de un adulto experto, de un maestro, de un apoderado, de alguien que comprenda estas leyes y te las sepa explicar y te sepa decir cómo tú puedes engranar en ellas, porque una cosa es conocer esto, lo habéis visto todos, y otra cosa es realizarse en ello. La conectividad tenemos que saber cómo la aplicamos y en qué situaciones tenemos que rechazar aquello que no es normal y en qué situaciones tenemos que aprovechar aquella situación normal para normalizarnos en ella. Eso lo explicamos aquí nosotros en estas clases que hacemos durante la semana, en este curso de 24 clases online particulares, y en este curso es un curso sobre los fragmentos, sobre lo que hemos visto en estas leyes, que yo llamo fragmentos de humanidad. Y si te interesa profundizar en ellos y hacer este curso, pues me llamas por teléfono, nos ponemos de acuerdo, fijamos un horario, son clases online y puedes ir profundizando más en ello. La realización del ser persona es muy importante y no es la realización del éxito, no es la realización laboral, no es la realización de los viajes, no es la realización del divertimento, no es ese tipo de realización la que estamos buscando. Estamos buscando la realización normal del ser humano, en base a la naturaleza humana. Y la naturaleza humana se rige por normas de convencimiento, normas de comportamiento y normas de convivencia. Cuando comprendemos esas normas, nos normalizamos. Cuando las ignoramos, estamos al alero de las circunstancias. Os dejo y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Ojalá podáis seguir viendo estos vídeos y podéis compartirlos también con vuestros familiares, amigos, con aquellas personas con las que queréis mantener una buena relación. Gracias.